Lucas capítulo 21 es donde estamos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer empezando con el 5º verso hasta el verso 9. Y mientras que algunos hablaban del templo como estaba adornado con piedras preciosas, él dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad, que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. No los sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis. Porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, ahora levantamos a ti este tiempo de la predicación. Lo levantamos, Señor, como una ofrenda. Oro de que entendamos como un pueblo, como una iglesia, que no tenemos la adoración y luego la predicación, sino que la predicación es la adoración. Y escuchar tu palabra es un acto de adoración. Padre, oro de que te adoremos bien en esta hora. Y para hacer esto necesitamos tu poder, necesitamos que tú estés obrando. Así que yo pido que tú estés obrando en mí y a través de mí, y oro de que tú estés obrando en nosotros mientras que escuchamos, para que tus palabras descansen sobre nosotros, que tus palabras tengan peso sobre nuestras mentes y corazones. Yo oro por las almas en este cuarto, en este auditorio, que si ellos se fueran a la eternidad en este día, ellos estuvieran yendo al infierno. Yo oro, Señor, y pido tu misericordia sobre ellos, que aún el día de hoy ellos escuchen las buenas nuevas de tu Hijo y creamos en Él. Que les den sus vidas a Jesús y que le reciban a Él en sus vidas y sean salvos. Yo oro por nosotros, Señor, yo oro por tu pueblo. Que donde sea que haya un letargo espiritual, donde nos hemos vuelto muy cómodos en esta época, que seamos despertados hoy de nuestro letargo, para que seamos un pueblo celoso por Él. Señor, glorifícate a ti mismo en medio de nosotros en este día. Muéstrate como Dios poderoso. Déjanos ver a nuestro Dios. Déjanos verte a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leo esta sección, amo a nuestro Salvador. Porque cuando leo esta sección yo veo al buen pastor. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él está pastoreando a su pueblo. Él está dando información que serviría para guiar a aquellos que han hecho las preguntas delante de Él. Pero como ha probado la historia, mientras que Jesús dio esta respuesta, también tenía en mente a todos aquellos que iban a proseguir a estos que hicieron las preguntas. Nos incluye a nosotros. Incluye a aquellos que nos van a seguir a nosotros. El Señor pastorea a su pueblo no solamente a través de la obra de la providencia, sino que Él pastorea a su pueblo al proveer la verdad. Nos pastorea al darnos lo que necesitamos conocer para poder vivir correctamente en la época actual y estar preparados para estar delante de Él. Eso es lo que Él está haciendo en estos versos. A Él se le ha preguntado acerca de la destrucción del templo por algunos hombres que tienen algunas expectaciones. Ellos están buscando la inauguración de la nueva época, están buscando a un reino por el cual Israel ha estado deseando. De tal modo que cuando Jesús habla acerca de la destrucción del templo,
sus mentes. Inmediatamente se van al final de los tiempos, al final de la época. La historia de Mateo lo deja ver claro. En Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Las preguntas, como Lucas nos las da aquí en el verso 7, donde le pregunta fácilmente, ¿cuándo sucederán estas cosas? Maestro, ¿y cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Es importante que nos demos cuenta que estos hombres tenían en su mente algo predefinido acerca de los temas de los días finales, como nosotros lo hacemos. Todos en este auditorio tenemos alguna concepción de cómo usted cree de que el fin del tiempo será. Y ahora pienso acerca de los creyentes. Usted tiene esta concepción basada en lo que usted ha sido expuesto de la palabra de Dios. Así que un grupo de expectaciones basadas sobre una exposición bíblica. Estos hombres no eran distintos. Y el indicador claro de que ellos tienen la escatología en mente mientras que están haciendo estas preguntas es que ellos le preguntan acerca de una señal. ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal cuando estas cosas sucederán? Así que ellos entienden claramente de que lo que está hablando Jesús está lleno de significados proféticos. Están pensando en la escatología, están pensando en la doctrina, están pensando en la doctrina del fin de los tiempos. Así que en lo que yo quiero que empecemos esta mañana, o que nos enfoquemos en qué fueron sus expectaciones y por qué tenían esas expectaciones. Mi primer punto es que la base bíblica para las expectaciones de los discípulos, ese es mi primer punto. ¿Cuál fue su perspectiva escatológica mientras que le hacen a Jesús estas preguntas? Yo diré que su expectación general concerniente al reino que ellos se imaginaron para Israel, sus expectaciones generales estaban firmemente basadas en las Escrituras. No es decir que ellos estaban claramente claros en lo que estaba sucediendo, no hay mucha evidencia de eso. Seguramente ellos no se imaginaron la época en la que vivimos ahora, este grupo de tiempo, el tiempo de la iglesia, ellos no se imaginaron eso. Pero es cierto decir que basado en su entendimiento de las Escrituras, ellos no estaban enteramente sorprendidos cuando Jesús habló acerca de un tiempo de problema, de tribulación para Jerusalén, Israel y aún para el templo. No estaban enteramente sorprendidos por eso. Ellos reconocen en las Escrituras de que había un patrón que podía ser esperado cuando se trataba acerca de lo que había sido prometido. El patrón era uno de la tribulación, seguido por el rescate, seguido por juicio, seguido por el reino. Déjenme repetir. Problemas, tribulación para Israel, seguido por un rescate, seguido por juicio, seguido por reino. Eso es lo que ellos esperaban. Tenían esas expectaciones basadas en pasajes como Daniel, capítulo 12. Escuche Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será liberado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas para siempre jamás. Habrá un tiempo de tribulación como nunca ha habido desde que ha habido una nación hasta ese tiempo, así que usted tenía tribulación. Pero en este tiempo tu pueblo será liberado, así que va a haber liberación. Entonces Daniel habla acerca de una resurrección seguida por juicio. Y siguiendo ese juicio, los sabios brillando como el brillo del cielo, muchos se van a la justicia como las estrellas para siempre jamás. Bendición del reino. Tribulación,
seguido por un rescate, seguido por juicio, seguido por el reino. Veo ese mismo patrón en Isaías 24 al 27. Sería otro ejemplo. Usted ve ese patrón también en Zacarías capítulo 14, verso 1 al 18. No tenemos tiempo esta mañana. Usted puede leer esos en su propio tiempo. Isaías 24 al 27, Zacarías 14, 1 al 18. Michael Block, quien ha escrito mucho acerca de esto y de la escatología, yo le animo a que usted consiga sus libros y los lea. Michael Black, B-L-A-C-H. Él comenta en el pasaje de Zacarías 14, verso 1 al 18, y resume esos 18 versos de esta manera. Dice, en suma, en Zacarías 14, un evento cronológico se establece. Primero, tribulación de Israel. Segundo, un rescate del pueblo de Dios. Tercero, el regreso del Señor a la tierra, así serán rescatados. Cuarto, señales cósmicas que acompañarán su regreso. 5, juicio. Y luego 6, establecimiento del reino. Y si usted condensa eso, usted de nuevo tiene ese mismo patrón. Usted tiene problemas, seguido con rescate, seguido con juicio, seguido con reino. Así que cuando Jesús habla acerca de tribulación, estos hombres no están enteramente sorprendidos. Es la razón por la cual ellos no dudan en lo que Él está diciendo. Ellos tienen dos preguntas. Preguntan cuándo y qué vamos a esperar como señal. ¿Cuándo sucederá y cuáles serán las señales? Esas son las preguntas que tienen. Y claramente, como indica Mateo, ellos están pensando acerca del final del tiempo. Están pensando acerca de la presentación, la aparición y la revelación del Mesías. Eso nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana. Y eso es la manera en que vamos a entender el discurso de los olivos, del Monte de los Olivos. Ellos hacen las preguntas y el buen pastor da las respuestas. ¿Cómo entendemos las respuestas que da Jesús? Michael Black, de nuevo, él lista por lo menos 6 diferentes maneras en que el discurso del Monte de los Olivos sea entendido. Yo sé que eso le ayuda mucho a usted. Mientras que lee comentarios y todo lo demás, usted está... Le puedo decir a propósito, por favor, no lea sus estudios bíblicos cuando estoy predicando. Escuche y mire arriba y cuando usted termine, usted puede chequear todo lo que yo le dije en casa. Usted puede leerlo ahí. Pero él hace una lista de 6 maneras en que el discurso de los olivos ha sido entendido. No lo voy a explicar ahora, pero lo voy a explicar como lo entiendo yo. Yo estoy entre aquellos que entienden que este pasaje tiene profecías cercanas y lejanas. Tiene un carácter de telescopio. De tal modo que Jesús usa el lenguaje que habla acerca de las situaciones cercanas, que habla acerca de las circunstancias extendidas y luego habla acerca de la situación final al mismo tiempo. Lo que no es inusual en los textos proféticos. Hay una naturaleza y un carácter telescópico a un pasaje. Y eso es lo que encontramos aquí. Cuando usted piensa acerca de las situaciones cercanas, Jesús les acaba de decir acerca de la destrucción del templo. No una piedra sobre la otra. Esto es lo que ustedes están viendo ahora. Será destruido. Así que algo de lo que él dice aquí tendría significado en el futuro cercano cuando los romanos iban a destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Ya le dije la semana pasada que yo creo también que aquí tenemos una descripción que pinta una imagen de toda la época entre la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo a la tierra. Así que la situación extendida, la época de la iglesia, hasta el tiempo de la tribulación, que yo entiendo, va a seguir al tiempo de la iglesia. Usted tiene la época de la iglesia, luego el rapto de la iglesia, y luego 7 años de la tribulación, y al final de esos 7 años, la última mitad de eso tiene la gran tribulación, y luego tendrá usted el regreso de Jesucristo al planeta. Yo le diré que no hay rapto en esta sección. No en Mateo 24, ni Marcos 13, ni en Lucas 21. El rapto no está siendo explicado aquí. Usted puede decir, bueno, si usted cree en el rapto, ¿por qué usted cree que no está en este pasaje? Yo creo que es porque Jesús está respondiendo las preguntas que se han hecho. Las preguntas tienen un motivo, una inclinación específica hacia Israel. Es una sección orientada hacia los judíos en las Escrituras.
de lo que él habla va a aplicar durante la época de la iglesia, pero hay algo que sigue a la época de la iglesia. Hay un nuevo enfoque en la nación de Israel. Así que Jesús está respondiendo el enfoque ahí. Hay mesías falsos de los que se habla en el verso 8, promesas del Mesías. El cumplimiento de esa promesa tiene una implicación en todo el mundo como gentiles, pero también una referencia especial a promesas hechas a Israel cuando usted habla acerca del Mesías. A Israel se le prometió un ungido, un rey davídico eterno. Y aun cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él indica una relación especial a la nación de Israel, una prioridad que se fue evidente aún durante los días de Jesús en la tierra. Por ejemplo, Mateo 15:24, y respondiendo, Él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Mateo 10:5-6. A estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías viene a respuesta a promesas hechas que tienen un impacto mundial, pero fue hecha esa promesa en la nación de Israel. En esta sección hay un enfoque inconfundible en la ciudad de Jerusalén. Una cautividad semente hasta que los tiempos de los gentiles han sido complicados. Usted ve eso en el verso 24. Caerán por la espada y será llevado cautivo entre todas las naciones. Esta distinción hecha entre los gentiles y los israelitas, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que lo no implicitivo indica un punto a la restauración que va a seguir al tiempo de los gentiles. Hay una referencia aquí a la abominación, a la desolación. Verso 20, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por armadas o ejércitos, sabed que entonces que su desolación está cerca. Usted compara eso con la historia de Mateo y Marcos y usted ve que él está hablando acerca de la desolación de la abominación de la desolación de la que se habla en el libro de Daniel. La abominación de desolación tiene una relación al templo judío. La abominación se lleva a cabo en ese templo. En el verso 27 hay una referencia al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder. Entonces vendrán al Hijo del Hombre que viene con una nube con poder y gloria. Una referencia tomada de la profecía de Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. Jesús se refirió a esto cuando él estaba delante del sumo sacerdote durante uno de sus juicios, Mateo 26:63. Juicios falsos, porque esos juicios fueron conducidos en desobediencia a las leyes de Dios y a la palabra de Dios. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Usted dice, ¿por qué es eso significativo? Porque en Zacarías 12:13 se nos dice que cuando el que ellos rechazaron, el que ellos destruyeron, regresan de esta manera, va a haber un gran derramamiento de salvación sobre israelitas. Un sabor de esto. Usted puede leer esto por usted solo, pero lea Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Así que Jesús usa el lenguaje que hubiera hablado acerca de la situación inmediata, y luego usa el lenguaje que habla acerca de la situación extendida, y luego usa el lenguaje que habla acerca de la situación final, lo cual se aplicaría a la gran tribulación, al tiempo antes de su regreso. Señales que iban a ocurrir justo antes del tiempo en que Él viene.
la descripción que nos dice acerca de un periodo de 7 años. El tiempo del problema de Jacob, un tiempo que no es como nada que el mundo hubiera visto antes y va a ser seguido por salvación. Va a ser seguido por salvación para Israel. Jeremías, capítulo 30 y 31, déjeme darle un sabor. Jeremías 30, verso 4. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y de paz, y de no paz. Pregunta ahora y ved si no da a luz el varón. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto? Y se ha puesto pálidos todos los rostros. ¡Ay! Porque sea grande es aquel día y no hay como otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y acontecerá que aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyunturas, y extraños no los esclavizarán más, sino que servirán a su Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Así que tú, dice, que ellos servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Verso 9. Verso 10. Así tú no temas, siervo mío, Jacob, declara al Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las cuales te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 31, verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor. El que da el sol por luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar para que brame sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor también, la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Nuestro Dios hace una promesa garantizada por sí mismo y yo creo que es abundantemente clara. Y eso es que Israel, existiendo como una nación para siempre, con un gran derramamiento de salvación sobre ese pueblo, sobre ese pueblo étnico, no apartados de la salvación en Jesucristo, pero salvación en Jesucristo, juntos con todos nosotros, quienes hemos sido unidos con Él por la gracia de Dios. Así que la unidad y aún así distinción. Esto es lo que yo creo que vemos en las Escrituras. Así que viendo esta sección como una entidad, le digo cómo lo veo por partes. 7 al 9 tiene una declaración, una descripción de los últimos días general. Y luego la segunda parte, una descripción más específica de los últimos días. Él habla de lo que se ha hablado acerca del verso 7 al 9. Luego el verso 25 al 28, la promesa del regreso de Cristo. Luego del verso 29 al 32, una parábola concerniente al reino que está por venir. Luego, verso 33 al 36, una aseguranza, una exhortación acerca del final. Luego, verso 37 al 38, un resumen breve de Cristo siendo testigo en el templo. Déjame repetir. Una descripción general de los últimos días. 7 al 9, una
es descripción más específica, 10 al 24. La promesa del regreso de Cristo, 25 al 28. Una parábola acerca del reino, 29 al 32. Aseguranza de las exhortaciones concerniente. Al final, verso 33 al 36. Y luego un resumen breve del testimonio de Cristo en el templo, verso 37 al 38. Así que con el tiempo que nos queda esta mañana, quiero que empecemos viendo cómo el Señor nos prepara para el hecho de que los últimos días serán días de engaño. Eso es lo que vemos en el verso 8. Verso 8 dice, y dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigáis. La época que va a seguir la ascensión de Cristo, la época que va a continuar hasta que Él regrese, será una época de engaño. Van a haber muchos que vendrán en su nombre, van a haber muchos que dirán, yo soy Él, van a haber muchos que dirán que el tiempo está cerca. Y Jesús enfáticamente le dice a su pueblo, ustedes tengan cuidado para que no seáis desviados. Es un imperativo. Mirad que no seáis engañados. Eso es engañados. Alguien se preguntará por qué Jesús va a dar esta advertencia a sus discípulos. ¿Acaso sus ovejas no conocen su voz? ¿Acaso su espíritu no va a proteger y preservar a su pueblo? ¿Acaso sus seguidores no conocen al verdadero Cristo? Y la respuesta, por supuesto, es sí. Sí. Así que entonces, ¿por qué Jesús da esta imperativa? ¿Por qué necesitamos escuchar esta imperativa ahora? Aún hoy. ¿Por qué nosotros estamos reunidos aquí en este auditorio con la necesidad de escuchar la advertencia que Él da en el verso 8 acerca de muchos que vienen diciendo que es Él, muchos que vienen en su nombre, muchos que dicen que el tiempo está cerca? No lo sigáis. ¿Por qué necesitamos escuchar esto? Bueno, déjeme darle 3 razones y terminaremos esta mañana. Primero que nada, no solamente son los verdaderos discípulos los que escuchan estas palabras. No solamente son los verdaderos discípulos, aún mientras que la palabra de Dios se dirige a los discípulos, aunque nosotros estamos reunidos en una compañía de personas, en la compañía de personas. La apariencia de esta compañía indicaría que son discípulos. Usted sabe y yo sé que presentes en este auditorio hay algunas personas que no conocen a Jesús. Yo no sé quiénes ustedes son, no sé dónde están sentados, no tomé su número cuando usted entró, pero yo sé que usted está ahí. Hay alguien aquí este día que no conoce a Jesús realmente. Así que aunque esto ha sido guardado para los discípulos, no todos los que escuchan estas palabras son verdaderos discípulos. Así que estas palabras de esta manera sirven como una advertencia a toda la raza humana de que no todas las presentaciones de Jesús es una verdadera presentación de Jesús y que no todo entendimiento de Jesús es un verdadero entendimiento de Jesús. Usted puede estar sentado en un lugar donde hay un verdadero entendimiento de Jesús siendo proclamado y eso no significa de que usted tiene ese verdadero entendimiento de Jesús. Significa que usted lo está escuchando, pero no significa que usted lo ha recibido. No todos los que vienen en su nombre realmente representan a su nombre. Van a haber personas que vienen diciendo ser un Mesías, que no lo son. Van a haber personas que dicen ser, identificarse con Jesús de Nazaret, que no lo son. No son agentes de salvación, son agentes de maldición o condenación. Ha sido cierto desde el principio, hablando acerca de este carácter telescópico del carácter. Esto es cierto antes de la destrucción de Jerusalén. En el 70 después de Cristo hablaré un poco acerca de esto. Esto ha sido cierto acerca de a través de toda la época en la que estamos viviendo. Cierto, es ciertamente cierto hoy. Hay muchas presentaciones falsas de Jesús. Hay muchas doctrinas herejes que son proclamadas en su nombre. Algunos de los maestros más famosos en nuestro tiempo ahora son herejes claros cuando se comparan a lo que la Biblia de hecho enseña.
algunos cristianos muy famosos, entre comillas, predicadores, que predican, por ejemplo, el modalismo, de que hay un Dios, pero que Él tiene tres fases. Y a veces Él se revela de esta manera como el Padre o como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Pero ellos no entienden tres personas distintivas en Dios, y esa es herejía. Y aún así, muchos cristianos sin discernición ni siquiera reconocen lo que están escuchando. Y luego están aquellos, como los profetas de la antigüedad, que vienen en el nombre de Jesús, pero que están predicando algún tipo de prosperidad personal, un mensaje de cómo mejorarse usted mismo, cómo mejorar su vida. No están predicando el Evangelio. Están predicando aquello que le hace cosquillas a los oídos para tener grandes multitudes y enriquecerse a sí mismos. Nunca ha habido una falta de herejía en el nombre de Jesús. Y hasta que Él regrese, no va a faltar ese tipo de herejía. Cierto en el año 70 a.C., cierto hoy y cierto antes de que Él venga. Entonces, ¿por qué necesitamos escuchar esto? Porque no todos los que están aquí son cristianos. Usted necesita escuchar el verdadero evangelio acerca del verdadero Hijo de Dios y usted debe de poner su fe en Él. Un Jesús falso no le puede salvar. Solo el Jesús bíblico, solo el verdadero Jesús le puede ofrecer salvación en sí mismo. Usted necesita creer en Él. Segundo, esto es importante para nosotros y para los creyentes de todos los tiempos, y es que los verdaderos discípulos escuchan estas palabras. No todos los que escuchan estas palabras son verdaderos discípulos, pero todo verdadero discípulo que escucha estas palabras le hace caso a estas palabras. Digamos esto, las advertencias de Dios son efectivas en las vidas de las personas salvas. Las personas salvas, escuchamos la voz del pastor. Tenemos a su Espíritu viviendo en nosotros y el resultado de eso es que cuando el Señor nos advierte, escuchamos. Cuando Él nos da advertencias, estamos alertas. Le ponemos atención a Él, le escuchamos. Por eso es que usted encuentra a través de todo el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, advertencias dadas a iglesias. 1 Corintios 15:1 dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Ustedes conocen al Evangelio, aférrense al Evangelio. Si usted no se aferra al Evangelio, usted da evidencia de que usted nunca le perteneció al Evangelio. Colosenses 1:21, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Usted tenía una vida anterior y ahora ha sido reconciliado a Dios en Cristo. Eso es lo que Pablo está escribiendo. Y aquí está su futuro. Siguiente declaración: a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado por toda la creación debajo del cielo, y del cual Pablo, fui hecho ministro. Esto es quien ustedes eran, es quien ustedes son, este es su futuro, pero les digo todo esto con este entendimiento de que usted continuará en la fe, porque si usted no continúa en la fe, si usted es apartado de la esperanza del Evangelio, usted está dando evidencia de que usted realmente nunca le perteneció al Evangelio. No es que usted pierde la salvación, amados, es que usted nunca la tuvo. Usted tenía una forma de piedad, pero nunca experimentó el poder de piedad. Usted conocía acerca de Jesús, pero nunca tuvo verdadera fe en Jesús. Usted nunca tuvo al Hijo de Dios como su Señor y su Salvador. Me pregunto si hay alguien sentado aquí ahora que usted dice que usted es un cristiano, pero toda la evidencia de su vida, si usted debería de poner atención cercana a usted mismo, a la evidencia de su vida, el fruto de su vida está diciendo que usted realmente no le conoce. Este tipo de advertencias se encuentran por todo el Nuevo Testamento. Lea el libro de Hebreos, lea las declaraciones que fueron hechas en el libro de Primera de Juan, que darían evidencia de una fe genuina, y comparar esas evidencias con una fe que no ha sido salva. Así que quiero preguntarle hoy, ¿acaso las advertencias del Señor significan algo para usted?
las escucha, les hace caso. Y de lo que estamos hablando ahora son advertencias relacionadas a maestros falsos, pero digo a usted que la evidencia de que usted realmente es uno de sus ovejas, de que Jesús realmente es su pastor y usted es uno de sus ovejas, la evidencia es que usted no solamente escucha las advertencias acerca de las enseñanzas falsas, sino que acerca de todo. Usted escucha a su pastor mientras que él le advierte acerca del pecado. Usted escucha a su pastor mientras que él le advierte acerca de el letargo espiritual, como lo hace en estos versos. Tened cuidado, no sea que vuestros corazones sean disipados en embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y que ese día venga sobre ustedes repentinamente como una trampa, porque vendrá sobre todos aquellos que vendrá sobre todos, pero manténganse despiertos en todos los tiempos. ¿Escucha eso? ¿Usted le hace caso a eso? Los creyentes que vivieron antes de la destrucción del templo necesitan escuchar eso. Creyentes que viven ahora necesitan escuchar eso. Y creyentes que que vivirán antes del regreso de Cristo necesitan escuchar eso también. La evidencia de verdadera fe en Jesucristo no es que usted vive una vida sin pecado. No hay ninguno en este cuarto que vive una vida sin pecado. Pero la evidencia es de que usted y yo debemos de ser un pueblo que no podemos hacer la paz con el pecado. Estamos sensitivos al pecado, confesamos nuestro pecado, nos apartamos de nuestro pecado, nos humillamos a nosotros mismos cuando somos confrontados a nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados de una manera que manifieste lo que realmente está en nuestro corazón. Una tristeza de Dios. El pecado no debe entristecerlo de que algo está realmente malo en su... Si el pecado no le cuesta tristeza, si no hay un deseo de deshacerse de él, si usted no desea la redención de su cuerpo, entonces, ¿conoce usted realmente la enseñanza del Salvador acerca del pecado y de su salvación? Tratamos nosotros con nuestro pecado de una manera que se enfoca en nuestro Salvador, de una manera que entiende su obra de salvación, de una manera que se aferra a su amor y su gracia. No es un moralismo, es el Evangelio. Necesitamos escucharlo porque no todos son un verdadero cristiano y necesitamos tener cuidado de que estemos tratando con el verdadero Jesús. Necesitamos escucharlo porque para los verdaderos creyentes esta advertencia servirá para purificarnos. Y Dios lo usará como un medio para mantener nuestros pies en el camino correcto, para mantenerlos en los límites de la verdad. Lo que nos lleva a la tercera razón por la cual necesitamos escucharlo. La declaración indica la necesidad para el discernimiento y para resistencia mientras que avanzamos. El buen pastor está preparando a sus ovejas para el hecho de que necesitan ser preparados si él va a estar alejado por mucho tiempo, para conocer la verdad entre lo falso, distinguir su voz entre los impostores, para seguirle a él y a él únicamente. Hablamos acerca de esto la última vez. Siempre tenemos que estar listos en dos maneras al mismo tiempo. Preparados si Jesús no regresa en nuestra vida durante que estamos vivos. Preparados si Jesús regresa durante nuestra vida. Si Él no regresa durante nuestra vida, ¿qué hemos dejado a la generación que está por seguir? Si Él regresa durante nuestra vida, ¿cómo hemos vivido en nuestra generación presente? ¿Le hemos escuchado a Él? ¿Le hemos seguido a Él fielmente? Nos está preparando para vivir con discernimiento y resistencia, para vivir una vida de fidelidad si Él no regresa durante nuestras vidas. Darrell Buck dijo esto. Este comentario asume de que revela de que Jesús esperaba un tiempo entre su muerte y su regreso. Muchos profetas falsos vinieron en el primer siglo, dice. Algunos asociados con la destrucción de Jerusalén.
También representa la aclaración de Lucas por sus citas de que los discípulos no tenían nada que ver con ningún movimiento mesiánico de ese tiempo. El buen pastor nos prepara para el tiempo en que Él va a estar lejos. Así que cierro esta mañana al preguntarle, ¿conoce usted al verdadero Jesús? ¿Le ha conocido? ¿Le ha salvado a Él? ¿Puede identificar usted un tiempo en su vida en que usted reconoció de que usted estaba perdido y usted se aparta de su pecado para aferrarse al Salvador? Y usted se aferra a Él no solamente como Salvador, pero le reconoce que por la gracia de Dios en ese momento Él también va a ser el Señor de su vida, de que Él será su Rey, de que Él será su gobernante, su amo, de que Él será su Señor y que su vida ahora le pertenecerá a Él. Todos sus pecados perdonados, el cielo su hogar y Jesús su Señor. ¿Alguna vez se le ha ocurrido eso en su vida? ¿Ha sucedido eso? Si no, usted no está listo para encontrarse con Él. Usted no está listo para morir. Usted no está listo para la eternidad. Hoy, apártese de sus pecados y aférrese a Jesús, quien es el Hijo de Dios, quien vino del cielo a la tierra y vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para liberar a los pecadores como nosotros de nuestros pecados y nuestra culpa. Ha sido levantado entre la muerte. Y ya se ha levantado al cielo, está en su trono y Él va a regresar. Lo conoce. ¿Ha sido usted salvado por Él? Y le digo a usted, a cualquier persona aquí que dice, Richard, yo he luchado por mucho tiempo porque no tengo un antes o después. No puedo pensar en un tiempo porque fui criado en un hogar cristiano. No puedo pensar de regreso a un tiempo donde hubo un contraste tan fuerte, especialmente en mi estilo de vida. Bueno, yo le voy a animar y le voy a dar la paz con las palabras de Charles Spurgeon. Usted no tiene que saber cuándo usted fue nacido, cuando usted está vivo, para saber que usted está vivo. Usted no tiene que saber cuándo usted nació para saber de que usted está vivo. ¿Está usted vivo? ¿Ama usted a Jesús ahora? Ese es el verdadero tema de todos modos. No obtenemos nuestra seguridad al regresar a una fecha, a algún lugar o algo que nosotros firmamos. Hay evidencia en mi vida hoy de que he estado vivo en Cristo y que su Espíritu vive en mí, de que yo le amo, de que lo estoy siguiendo con todo mi corazón. Hay evidencia de esto en su vida hoy. ¿Le ha salvado Jesús a usted? ¿Le conoce? Y le voy a preguntar ahora, ¿no está usted agradecido por un pastor fiel? Para el buen pastor que le pastorea a usted, no solamente a través de providencia, aunque Él está haciendo eso seguramente en nuestras vidas, pero Él le pastorea a través de la provisión de la fe, de la verdad, de que le da lo que usted necesita conocer para vivir fielmente en Él ahora y estar sin vergüenza en el futuro. Pero ahora le pregunto, ¿está usted escuchándole? El buen pastor nos ha dado lo que necesitamos, pero ¿estamos escuchándole? Vamos a escuchar sus palabras. Vamos a caminar en la verdad. El mundo está lleno de decepción. ¿Dónde encuentro la verdad? Jesús oró acerca de eso por nosotros. Juan 17, Padre, santifícalos. ¿Cómo? Como dijo, ¿se acuerda? Santifícalos en la verdad. Y luego Él dijo, tu palabra. ¿Es qué? La verdad. ¿Cómo nos va a guiar nuestro pastor? Cambiarnos, protegernos por su palabra. Oremos. Señor, gracias por amarnos como nos amas. Gracias de que nuestro presente y nuestro futuro, todos aquellos en este cuarto que te conocen, está asegurado. Gracias por las maneras en que nos repruebas. Gracias por las maneras en que nos purificas. Señor, obra en los corazones de tu pueblo esta mañana para darles un deseo más grande de caminar cerca a su pastor. Y de nuevo, Señor, yo oro por aquellos en este cuarto que no conocen a Jesús. Señor, ten misericordia sobre ellos.
Que ellos reconozcan su condición perdida, aún ahora. Que deseen lo que tú ofreces tan libremente. De que tú ofreces tan libremente y tan lleno de gracia. Que ellos deseen tu vida y el perdón de sus pecados para una verdadera relación con el verdadero Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.